Havre tiene el puerto marítimo más grande de Francia en el Atlántico, y en la plaza de su ayuntamiento nos vamos a encontrar con Paula, una aragonesa que vemos que llega muy abrigada. ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿qué tal? Muy bien, bueno, cuéntanos, ¿desde dónde viene esta aragonesa? Bueno, vengo desde Teruel, y hace ya 3 años que llegué aquí. En un principio vine a estudiar, luego continué trabajando y este año pues quería buscar algún trabajo que se relacionara un poco con las oposiciones para profesora que estoy haciendo en España. Encontré un trabajo de lectora en un instituto y bueno, pues aquí estoy. ¿Contenta? Sí, la verdad es que muy contenta. Y cuando llegaste hace unos meses a Le Havre, ¿tú qué esperabas encontrarte en esta ciudad? Y finalmente, ¿qué te encontraste? ¿Cómo es Le Havre? Bueno, pues la verdad es que no es la típica ciudad que te esperas encontrar cuando llegas a Francia, no es una ciudad con callejuelas pequeñas, no es una ciudad con casitas bonitas, que bueno, fue toda destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es un museo importante también, ¿verdad? Sí, es el Museo Malraux, que es el Museo de Bellas Artes. Aquí podemos encontrar la segunda colección de cuadros impresionistas más importantes de Francia. Como podéis ver, estamos aquí en el centro de la ciudad. El centro está formado por calles todas rectas, bastante líneas. Es una ciudad un tanto práctica, un tanto funcional, pero bueno, no es muy bonita. Esta es la iglesia de Saint-Joseph y bueno, es una de las iglesias que tiene una de las torres más altas de toda Francia. Fue construida para dar un poco la bienvenida a la gente que venía desde Norteamérica como respuesta a la Estatua de la Libertad de Estados Unidos. Bonjour madame, moi je voudrais goûter un peu de fromage typique de Normandie. Ahora vamos a probar un poquito de queso típico de Normandía, porque bueno, como sabéis, Normandía es la región de los quesos. Precisamente hay un pueblo que se llama Camembert, hay otro pueblo que se llama Pont-l'Évêque. ¿Y tú eres fan de los quesos? Sí, la verdad es que me encantan los quesos. De hecho, pues eso, me he habituado... ¿Al final es un paraíso entonces para ti? Exactamente, me he habituado un poco a comer queso antes de comer, después de las comidas, un poco a la francesa. Merci beaucoup, madame. ¿Ese es el Camembert? Este es el Brie. C'est le Brie du Mont. Bueno. Y luego tú, de los productos de nuestra tierra, ¿qué es lo que echas de menos? Bueno, la verdad es que sobre todo el jamón de Teruel, como no podía ser menos. Lo que pasa es que mi madre de vez en cuando me manda un paquetito de jamón para que nunca me falte. ¿Y cuando lo recibes, qué sientes? Bueno, pues un placer inmenso, imagínate, como si estuviera un poquito en mi tierra. Aquí en Francia podemos comprar una baguette pagándola con la carte bleue. Con la tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito. Entonces, bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Y de todas formas la baguette es algo imprescindible, ¿no?, en la vida aquí en Normandía. Sí, la verdad es que la baguette es como el pan de cada día, pues es muy típico del típico francés, comprando su baguette. Y el queso también. El queso, la baguette, así que vamos a comprar esta baguette con el poco de queso que hemos comido antes y bueno. Pues está la merienda hecha. Exactamente. Bueno, este lugar tiene que ser precioso, pero en verano mejor, ¿no? Bueno, la verdad es que mucho mejor la visita en verano. Pero bueno, este es un típico día normando y bueno, es lo que hay. Y estos acantilados es quizás lo más representativo de la costa normanda. Sí, así es, son los acantilados de Tréta. Son dos formas que ha hecho la naturaleza espectaculares, como podéis ver. Este es el acantilado de las Puertas y bueno, este es uno de los lugares más representados por los pintores impresionistas. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida en Francia? No sé, la verdad es que la vida en Francia me parece una vida muy agradable, es una vida tranquila. Es algo distinta que en España, pero bueno, tiene sus cosas positivas, la gente es muy acogedora y la verdad es que me han tratado muy bien. ¿Alguna cosa que eches de menos de ahí? Sobre todo pues lo típico, la familia, los amigos, un poco las reuniones, pues eso, en plan irte a tomar unas tapitas, son cosas que echo de menos. Estamos en Fécamp. Fécamp es una población con una larga tradición marinera. Y bueno, quizá lo más conocido de esta pequeña población es su palacio benedictino. ¿Esto ya se empieza a parecer un poco más a la Francia que te esperabas? Sí, la verdad es que es un poco ya más parecido a la idea que yo tenía de Francia. Pues es un palacio donde se fabrica el famoso licor benedictín. Este es el sitio donde se destila el licor benedictino. Ya huele, ¿verdad? Huele, la verdad es que podemos oler aquí el olor. Y bueno, es un sitio donde no todo el mundo puede entrar, así que hemos tenido un poco el privilegio de poder ver cómo trabajan. Este licor se creó en el siglo XVI, fue un monje italiano, Vancelli, quien lo inventó, y lo inventó con hierbas de la región,
y luego a estas hierbas le añadió diversas infusiones venidas de otros continentes. Pero manteniendo la esencia de Normandía. Siempre, licor normando. Bueno, como podéis ver, este es el resultado del famoso licor benedictino. Huele, ya verás, huele a mucha especia. Sí, es eso, lleva hasta 27 especias y distintas hierbas de esta región. Podemos tomarlo solo, podemos tomarlo en forma de cóctel. Pero si queremos ser normandos, exactamente, así, yo creo que más, puro ¿no? mucho mejor. Un poquito fuerte. Vamos a probarlo. Bueno, salud. Salud. Calienta el estómago, ¿eh? Está bueno. Para el tiempo que hace. Sí, viene muy bien. Bueno, pues ahora ya de camino a Le Havre tenemos que cruzar el puente de Normandía y es uno de los puentes colgantes más grandes de todo el mundo. Y bueno, pues este puente se cruza la orilla izquierda con la orilla derecha del Sena. Ganas mucho tiempo, en un cuarto de hora puedes cruzar un camino que de la otra manera te costaría el triple. Bueno, Jorge, ahora te quería presentar a mis amigas de aquí de Le Havre. Ellas son María Luisa y Gloria. Aragonesas. No, yo soy de Badajoz, Extremadura, y yo soy de Granada. Y ya que hay tanta gente del ámbito educativo, contarme, ¿qué diferencias hay entre España y Francia a esos niveles? Pues bueno, yo creo que principalmente lo que hemos comentado muchas veces que nos ha llamado la atención ha sido el hecho de ver a los alumnos levantarse cuando tú entras. Sí, hasta que el profesor nos dice dejad las cosas y sentaros, no puede empezar la clase. A nosotras es algo que nos sorprendió desde el primer día porque en España eso no se hace. Mucho más respeto al profesor. Sí, muchísimo más respeto y... Te tratan de usted, te llaman señora, madame. Sí. Y luego sienta con 20 y pocos años que te llamen. Muy mal. Se te echan como 10 años de golpe encima. Bueno, Jorge, pues ahora te presento a mi chico. Él se llama Cédric y es francés. Y bueno, pues mira cosas tiene la vida, que él hizo el Erasmus en Huesca. En Huesca, ¿y qué te pareció la vida ahí? Pues mira, me pareció muy bien. Al principio me daba miedo y era en una ciudad tan pequeña, entre comillas, que a mí me lo parecía. Y al final muy bien. Me encontré ahí con unos amigos y integré la pandilla y eso, de marcha. ¿Cómo son los franceses cuando salen de marcha? Pues son un poco, yo diría que un poco sosos. Una pregunta más, ¿tu chica hace patria de su tierra? Pues sí, bastante. Me voy a ir a la Jota todos los días en casa, pero bueno, tenemos alguna sorpresita para vosotros en casa, ya lo veréis. Bueno, pues veo que sí, que haces patria de tu tierra, que tienes los pósters de Teruel para que todo el mundo conozca tu ciudad, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me gusta que Teruel sea conocido en el exterior. Y bueno, pues también un poco de gastronomía turelense y gastronomía de mi abuela. Aquí está el lomo ibérico y la longaniza de mi abuela. Y bueno, pues antes de despedirnos me gustaría mandar un saludo a mi familia y a mis amigos de Aragón, pues hacer un brindis por todos vosotros. Y por Teruel. Y por Aragón, y a todos los amigos que dejan Huesca. Perú. Salud.